Están decididos con respecto a Cuba. No les importa Venezuela en absoluto. Nunca les ha importado Venezuela. Lo único que les ha interesado es que Venezuela apoye a Cuba proporcionándole petróleo. Cuba representa el ideal. Venezuela es solo un ensayo previo. No van a perseguir el petróleo. Eso es solo Trump desviando la atención, y tal vez hasta Trump lo crea, pero todos saben que en realidad no es factible. Marco Rubio ha tenido que dar muchos virajes para pasar de ser un crítico de Trump en 2016 a convertirse en su seguidor. Sin embargo, Marco Rubio ha deseado un cambio de régimen en Cuba durante toda su vida. Hace 5 años esta noche, Marco Rubio también creyó que había terminado con Donald Trump. Tuvimos agentes de policía, esos hombres y mujeres a los que vemos todos los días custodiando las entradas y a quienes saludamos, equipados con uniforme antimotines, siendo escupidos y agredidos. Dejó de preocuparse por esos agentes de policía muy pronto y volvió a la devoción por Donald Trump para que al final pudiera convertirse en secretario de Estado y realizar el ideal de un cambio de régimen en Cuba. Esto es lo que una congresista republicana declaró después de que Donald Trump instigara el asalto al Capitolio. Él debe rendir cuentas. Debe estar en una situación donde nunca más pueda postularse para un cargo. No pueda ocupar un puesto público otra vez. La agresión fue provocada por las palabras. No fue solo el presidente. Hubo otras personas, miembros de mi propio partido que estuvieron en la concentración. Miembros de mi propio partido en los días previos a la concentración. Las declaraciones que se publicaron en línea en las redes sociales. Arriesgué mi vida y los miembros del Congreso pusieron en peligro sus vidas por un voto que era en gran parte simbólico. La congresista Nancy Mace no solo reprobó a Donald Trump, reprobó al Partido Republicano. Reprobó a miembros de su propio partido por contribuir a incitar el asalto al Capitolio. Y en una humillación pública tan completa como se pueda concebir, Nancy Mace una vez más se convirtió en una leal seguidora de Donald Trump. Esas personas, Lindsey Graham, Marco Rubio, Nancy Mace, cientos de otros republicanos electos en Washington, incluyendo a J.D. Vance, han tenido que manejar un grado de vergüenza pública que antes era impensable en su decisión de respaldar a un hombre al que en algún momento condenaron. El exfiscal especial Jack Smith le explicó al Comité Judicial de la Cámara, dirigido por republicanos, por qué consideraba que su acusación contra Donald Trump y el caso que habría presentado contra él incluían pruebas más allá de toda duda razonable de que Donald Trump era culpable de una conspiración para derrocar las elecciones presidenciales de 2020. La evidencia aquí dejó claro que el presidente Trump era, en gran medida, la persona más responsable y más culpable en esta conspiración. Estos delitos se cometieron en su beneficio. El asalto que ocurrió en el Capitolio como parte de este caso no sucede sin él. Los otros conspiradores lo hicieron en su beneficio. Nuestra visión de la evidencia era que él lo causó y que lo aprovechó, y que era previsible para él una vez que el asalto al Capitolio comenzó. Se negó a detenerlo. En cambio, publicó un tuit que sin duda, en mi opinión, puso en peligro la vida de su propio vicepresidente. Y cuando la violencia estaba en curso, tuvo que ser presionado repetidamente por sus colaboradores para hacer algo que le calmara. No hay un equivalente histórico para lo que hizo el presidente Trump en este caso. Como dijimos en la acusación, él era libre de decir que pensaba que había ganado la elección. Incluso era libre de decir falsamente que ganó la elección. Pero lo que no era libre de hacer era violar la ley federal y usar declaraciones falsas sobre fraude electoral de manera intencional para interferir en una función gubernamental legítima que no le correspondía alterar. Y eso distingue este caso de cualquier antecedente histórico. La republicana Liz Cheney, quien actuó como vicepresidenta del Comité Selecto de la Cámara para investigar el asalto del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, describió la conducta de Donald Trump en este día hace 5 años. Entre los hallazgos más vergonzosos de este comité estaba que el presidente Trump se sentó en el comedor junto a la oficina oval viendo el disturbio violento en el Capitolio por televisión. Durante horas,
no emitió una declaración pública ordenando a sus seguidores que se dispersaran y abandonaran el Capitolio, a pesar de las súplicas urgentes de su personal en la Casa Blanca y de docenas de otros para que lo hiciera. Miembros de su familia, sus abogados en la Casa Blanca, prácticamente todos a su alrededor, sabían que este acto simple era crucial. Durante horas no lo hizo. En ese tiempo, agentes de las fuerzas del orden fueron atacados y gravemente heridos. El Capitolio fue invadido, el conteo electoral se detuvo y las vidas de quienes estaban en el Capitolio se pusieron en riesgo. Además de ser ilegal, como se describe en nuestro informe, esto fue un fracaso moral absoluto y una clara negligencia en el deber. Hoy, los demócratas de la Cámara celebraron una audiencia titulada Después del 6 de enero, estableciendo los hechos sobre la insurrección en el Capitolio. Una mujer condenada por delitos por su participación en el asalto al Capitolio, Pamela Hempel, dijo esto: «Me declaré culpable de mis delitos porque cometí el delito. Recibí un proceso justo y el Departamento de Justicia no fue usado en mi contra como arma. Cuando Donald Trump nos ofreció un indulto, lo rechacé. Aceptar ese indulto sería mentir sobre lo que pasó el 6 de enero. Soy culpable y acepto esa culpa. Vine aquí el 6 de enero. Fui desde el discurso de Trump al Capitolio porque pensé que el señor Trump iría al Capitolio con nosotros. Escuché a gente diciendo que Trump iba a caminar hasta el Capitolio, así que fui. Bueno, como saben, Donald Trump nunca apareció, pero los alborotadores sí, y el asalto inició. Los oficiales de policía fueron los héroes. Protegieron el Capitolio y a todos dentro del Capitolio, incluso a personas como yo. Fui pisoteada por los alborotadores, y si no fuera por la policía del Capitolio ayudándome ese día, podría haber muerto. Al oficial de la policía del Capitolio, si me permite dirigirme a usted por un minuto, lo siento de verdad desde lo más profundo de mi corazón por ser parte de la multitud que puso en peligro a usted y a tantos oficiales. Quiero que la policía del Capitolio sepa cuán agradecida estoy con ellos en verdad y cuán profundamente lo lamento. No puedo creer que la gente siga faltándoles el respeto y tratando de mentir sobre el 6 de enero. Haré todo lo que pueda para detener las mentiras sobre nuestros valientes oficiales como usted que nos protegieron durante el asalto. Gracias. Hablar sobre el 6 de enero ha causado un gran riesgo para mi seguridad personal. He sido expuesta en línea, acosada y agredida físicamente. Pero estoy aquí y no me importa. No dejaré que me detenga. No puedo quedarme sentado mientras el señor Trump y otros mienten. También quiero que otros que se sientan como yo sepan que debemos detener las mentiras impulsadas por los líderes republicanos y el propio Trump.